por sepsis. Y en cuanto a la clasificación, pues tenemos que la evaluación y el manejo va a depender mucho de si es un trauma contuso o cerrado o penetrante abierto. Pues recordar que vamos a centrarnos en este, en el penetrante abierto. Entonces, los mecanismos de la lesión, contuso versus penetrante, lo que les estaba diciendo, pues un trauma abdominal cerrado, contundente o contuso, pues sea en aquellas ocasiones en las que fuerzas externas, contundentes, de aplastamiento o cizallamiento generen un daño importante en la cavidad abdominal sin generar laceraciones, sin causar evisceración del contenido intraabdominal y va a ser más que todo causado por accidentes automovilísticos y en segundo lugar por caídas, pero pues es de lejos la mayor causa, pues los accidentes automovilísticos. Y ahora sí, pues en lo que nos vamos a centrar, pues es en el trauma abdominal abierto penetrante y es cualquier mecanismo que lacere directamente las vísceras sólidas y huecas y que resulte en hemorragia intraabdominal que a menudo requiera reparación quirúrgica. Entonces se va a dar más que todo por arma blanca, objetos cortopunzantes, o sea, cuchillos, machetes y demás, por arma de fuego en segundo lugar o por accidente. En esta imagen pues vemos un abdomen y este es un mecanismo de lesión pues cerrado. Es un trauma abdominal abierto tras un accidente automovilístico y esto que vemos aquí es un signo de cinturón de seguridad. Y pues esto es un abdomen con un trauma abierto, en el cual pues vemos una visceración importante del contenido abdominal. Un breve repaso de anatomía, pues esta clasificación se da más que todo cuando hablamos de trauma. Entonces vamos a dividir el abdomen en un abdomen anterior y un abdomen posterior. Entonces el anterior va a estar delimitado por una parte superior o cefálica y una parte pues anterior como distal, que va a ser donde se van a presentar las heridas abdominales de las que vamos a hablar. En cuanto a la irrigación, pues también brevemente tenemos el tronco celíaco, el cual tiene tres ramas principales: la arteria gástrica izquierda, que nos va a irrigar la curvatura menor del estómago; la arteria hepática, que pues luego va a dar a la hepática común, irrigar el hígado; em, y también tenemos la arteria esplénica para la irrigación del vaso. Se generan una serie de anastomosis también para la irrigación del colon transverso y la curvatura mayor del estómago. Luego tenemos la arteria mesentérica superior, que tiene ramas como la cólica media, la cólica derecha, la iliocólica, la pendicular y también forman anastomosis con la mesentérica inferior, que tiene las ramas cólica izquierda, sigmoides y se van a encargar de la irrigación del colon y también de intestino delgado. En cuanto a las capas de la pared abdominal, vamos a tener que son 9 y pues de afuera hacia adentro tenemos la piel, tenemos em, la fascia de Scamper, la fascia de Scarpa, el tejido celular subcutáneo. Luego más abajo tenemos los músculos oblicuo externo, oblicuo interno, músculo transverso del abdomen y pues estos forman sus respectivas vainas y aponeurosis. Eh, También contamos con la fascia transversalis, la cual cobra gran importancia en el manejo de un trauma abdominal abierto, porque es la que nos va a determinar si la herida está penetrando la cavidad peritoneal o no. Entonces, si uno logra ver la fascia transversalis, pues uno ahí ya puede decir que no hay violación peritoneal, que la herida llega hasta aquí y no hay compromiso peritoneal. Entonces, pues aquí en este esquema de abajo va a ser esta, la fascia transversalis que les señalo.
Bueno, ahora vamos a hablar de, ahora sí, de los mecanismos, de generalidades del trauma abdominal abierto por arma blanca y arma de fuego. Entonces, un poquito de historia. Tenemos que el evento que desencadenó el empezar a manejar las heridas abdominales por cirugía, pues fue la Primera Guerra Mundial, pues gracias a la disponibilidad de la anestesia general. Aquí se dieron cuenta que un adecuado manejo de las heridas abdominales era literalmente abriendo el abdomen para encontrar el origen de los sangrados y poder repararlos. Mm, el arma blanca va a generar más comúnmente lesión en intestinos, grandes vasos, diafragma, mesenterio, el vaso, el hígado, los riñones, páncreas, vesícula biliar y glándulas suprarrenales, pero con diferencias más importantes en intestino delgado y colon. Em, Hasta el 34% de las heridas por arma blanca pueden ser múltiples, es decir, que uno no se puede como llegar a que llegó apuñalado y solo tiene una, no, pues uno tiene que empezar a buscar más porque muchas veces la que parece más visible puede ser la que esté causando menos daño y pueden haber otras ocultas que estén comprometiendo más la vida del paciente. También tenemos que el 30% de las lesiones torácicas atraviesan el diafragma, convirtiéndose también en abdominales. Ahí tenemos claramente un cuadro más complicado en el que hay compromiso, tanto compromiso cardiovascular, respiratorio, como destaponamientos cardíacos, neumotórax, y a la vez podemos tener hemoperitoneo o algunas otras complicaciones del trauma abdominal que ahorita hablamos más en detalle. La violación peritoneal ocurre en el 50 a 70% de los casos y la mitad de estos va a requerir la parotomía o alguna intervención quirúrgica. O sea, eso quiere decir que solo el 20 a 30% de los pacientes con heridas abdominales pues van a requerir una intervención, lo cual pues no es para nada como descartable, es muy importante. Y pues otra vez retomando a lo esencial, la mortalidad. Pues, la mortalidad es bastante alta y está a aumentar. Y tenemos hipotensión, el trauma por arma blanca y va a aumentar un 1% cada 3 minutos. Y un poquito sobre el arma de fuego, pues este representa el 90% de las muertes asociadas al trauma abdominal penetrante. Tiene una mortalidad 8 veces mayor a la herida por arma blanca y retardar el manejo quirúrgico por más de 10 minutos aumenta la mortalidad 3 veces. El intestino delgado también es el que se afecta con mayor frecuencia y en esto es muy importante tener en cuenta el tipo de arma, ¿no? Porque pues hay armas con proyectiles únicos y hay armas con proyectiles múltiples, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las escopetas que tienen perdigones, estas disparan como hacia como una proyección en la cual pues la lesión va a ser mayor porque caen diferentes o pegan diferentes partes. Y muy importante evaluar la salida del proyectil, porque en muchas ocasiones puede quedar en la cavidad abdominal. Bueno, en cuanto a la evaluación, tenemos que nos vamos a basar en las guías de ATLS, las cuales pues tienen como objetivo pues tratar la mayor amenaza para la vida. Pero eso lo vamos a aplicar después de una posible atención prehospitalaria. Pues si el paciente es atendido por servicios médicos de emergencia, pues uno esperaría que le brinden información relevante como la y el sexo del paciente, obviamente pues el nombre, mecanismo de la lesión, los signos vitales con los que lo encontraron y lesiones aparentes. Ellos también están encargados pues de mantener la vía aérea, de controlar el sangrado externo, pues mediante la presión directa de las heridas que encuentren. Pues tienen que inmovilizar de forma adecuada al paciente y pues trasladarlo. Si uno no cuenta con eso, pues uno le tiene que hacer esas preguntas al paciente y eso ya nos da un primer indicio de qué tan afectado puede estar. Entonces, si uno hace estas preguntas directamente al paciente y él le va respondiendo a uno, pues uno ya puede ir como descartando un compromiso severo o mayor, pues en la vía aérea, en la respiración
pero pues aunque no del todo de todas formas. Entonces, nos llegó el paciente, hacemos la evaluación primaria, hacemos el ABCDE para lo que les dije anteriormente, ver qué es lo que nos puede pues, matar antes al paciente. Según las guías, lo más importante en trauma abdominal abierto pues, va a ser la circulación y la exposición. Entonces, en cuanto a la circulación y a la exposición, pues esto es lo que vamos a tocar principalmente, porque es lo que les acabo de decir que es lo esencial en este caso. Entonces, la circulación, importante identificar las fuentes de hemorragia externa, de hemorragia interna, y si uno no logra identificar bien de dónde puede estar sangrando el paciente, de todas formas es necesario empezar líquidos endovenosos. Se van a iniciar cristaloides tibios a 1 litro, o dependiendo del estado hemodinámico del paciente, o hemoderivados, dependiendo del shock. Entonces, nos dicen también que no utilizar accesos venosos centrales, que lo mejor en estos casos va a ser 2 accesos periféricos de gran grosor. También nos dicen que tenemos que empezar con ácido tranexámico las primeras 3 horas como mínimo para detener el sangrado o hacer que este sea pues menos abundante. Este es un inhibidor de la plasmina. Y también algo muy importante en lo que hacen énfasis es en las pérdidas de sangre, las cuales no pueden relacionar, en ocasiones no pueden relacionarse con cambios abdominales. Entonces uno en ocasiones puede encontrarse con un abdomen que no parece tan comprometido, con heridas que no se ven tan profundas, pero las pérdidas de sangre pueden estar sucediendo eh, por otros mecanismos no directamente relacionados con lo que estamos viendo con los ojos, y es por eso que pues toca realizar una serie de imágenes y de acciones que ahorita vamos a tocar. También va a ser importante evaluar los pulsos y la perfusión, la circulación. Y en cuanto a la exposición, pues importante desnudar por completo al paciente, por lo que les dije hace un momento, y es que pueden tener múltiples heridas. Las heridas por arma blanca a menudo pueden quedar ocultas por el hábito corporal, o sea, pacientes con, pronto con tejido graso muy abundante, la ropa o por el mismo sangrado. Y muy importante, pues prevenir la hipotermia al llevar a cabo estas acciones. Entonces, también una de las aproximaciones que tenemos que hacer va a ser cómo fue pues, la lesión, quién la ocasionó, dónde se encontraba, qué instrumento fue utilizado eh, y más características sobre el objeto en sí. Entonces, ¿para qué hacemos todo lo anterior? Pues para identificar si el paciente está con una inestabilidad hemodinámica. Entonces, pues no nos vamos a detener mucho en esto, pero dependiendo de los signos del paciente, de los signos y síntomas del paciente, pues vamos a determinar qué tan severo se encuentra esto. Entonces vamos a tener un paciente en una clasificación o clase 1, está moderado, está estable, es un paciente con un eh, ritmo cardíaco que no es mayor a 100, con una presión adecuada, que no es mayor a 90, que tiene una presión de pulso también adecuada, que tiene una respiración adecuada, un gasto urinario mayor a 0,5 cc kilo hora, Glasgow de 15, con un déficit de base, pues que no está tan comprometido. Y con base en eso, pues uno no se da cuenta, digamos, estos pacientes que ya están en clase 2 clase 3 clase 4 son los que ya están hipotensos, con frecuencia cardíaca mayor a 100, con Glasgow comprometido, con perfusión distal aumentada y pues por lo general también con un gasto urinario que está por debajo del 0,5. Eso nos va a determinar entonces qué es lo que le vamos a hacer al paciente, si lo monitorizamos, eh, si le damos protocolo de transfusión masiva o si hacemos una combinación. Entonces nos podemos encontrar ante 3 escenarios,
que ante la reposición de líquidos endovenosos, pues el paciente responda rápidamente, es decir, que se estabilicen los signos y que esté estable hemodinámicamente y que se mantenga así. También tenemos un tipo de paciente que puede responder muy bien al principio, pero irse deteriorando y ahí es donde uno empieza a considerar si debe empezar a suministrar hemoderivados o empezar con un protocolo de transfusión masiva. O también van a haber pacientes en los que la respuesta a los líquidos va a ser escasa y va a ser necesaria la intervención urgente, ya sea por la parotomía o si tiene un hemopericardio, hacer la respectiva función para drenar, etcétera. Bueno, em, en cuanto al manejo, pues vamos a empezar con la parotomía exploratoria. Esta se va a hacer en casos en que, como les dije anteriormente, un paciente que no sea respondedor a los líquidos, o sea, está inestable hemodinámicamente y va a ser necesario sí o sí hacer algo para identificar el sangrado, para ver qué es lo que está pasando. Em, También lo vamos a hacer en peritonitis, entonces pacientes con rigidez abdominal, que de pronto ya empiecen a presentar signos de inflamación, que tengan rebote. También lo vamos a hacer en empalamiento, que es básicamente esto, y es cuando un objeto atraviesa por completo la cavidad, ya sea de esta forma o de forma vertical o como sea, pero es con un objeto de un tamaño considerable y que genere heridas, pues, de un grosor importante. También vamos a hacer la laparotomía cuando tenemos lesiones, como las que les mostré al principio, en las cuales se salen las vísceras, desentrañamiento o visceración. Y también vamos a hacer una laparotomía exploratoria de emergencia cuando ponemos sonda nasogástrica y esta sale con sangre, o en el examen rectal, pues directamente también hay presencia de sangre. Hacen mucho énfasis también en el examen físico, cuales puede llegar a tener una sensibilidad del 100% y una especificidad también muy alta, y pues para determinar las lesiones intraabdominales significativas, pues más que todo lo vamos a hacer en pacientes que estén estables y pues queremos determinar, por ejemplo, si tiene una violación peritoneal o no. Mm, lo que les dije, esto va a ser en pacientes inestables, pero, por ejemplo, en el contexto de un paciente que esté estable hemodinámicamente, lo primero que vamos a hacer, casi siempre, y actualmente se está como impulsando más el uso, va a ser el ultrasonido, el EcoFast. Pero bueno, antes vamos a ver otros métodos de evaluación. El primero que vamos a ver es la exploración local del área. Entonces, esto lo vamos a hacer en un paciente que no esté inestable, que se pueda como someter como a un procedimiento en el cual vamos a explorar si está sangrando, si violó el peritoneo, vamos a determinar la profundidad del trayecto, esto se va a hacer bajo sedación y bajo anestesia local, eh, más que todo en heridas de abdomen anterior. En flancos y en espalda, pues la exploración local no es tan recomendada, y pues algunos elementos que nos pueden alterar esto va a ser el tejido adiposo excesivo, músculo denso, si son múltiples heridas. Y en herida por arma de fuego, pues no se recomienda tampoco una exploración local. Esto va a ser más que todo lo que les digo en pacientes estables, en los cuales queremos determinar si hay violación peritoneal o no. También podemos hacer una evaluación mediante radiografía. Estas no añaden tampoco mucho a la evaluación y al manejo, básicamente porque, por ejemplo, uno puede tener aire en la cavidad peritoneal, pero esto no quiere decir que haya una lesión de víscera hueca. O sea, usted puede tener aire porque sí, efectivamente hay violación peritoneal, pero uno no puede determinar mediante una radiografía si efectivamente hay de pronto una laceración de algún órgano, de alguna víscera. Y va a ser útil más que todo pues para determinar si hay todavía un cuerpo extraño que se puede quedar dentro del abdomen, como en esta imagen. También
Hablan de exámenes físicos seriados y observación. Estos se van a hacer pues también en pacientes estables y en los cuales, por ejemplo, son sometidos a un TAC o una resonancia, que ahorita vamos a hablar, y no le sale nada. Entonces, uno no lo puede descartar ahí mismo, uno no puede descartar el trauma abdominal, pues así de fácil. Entonces, uno tiene que dar en observación a los pacientes. Idealmente, eh, cada 6 horas se va a hacer, y por lo menos 12 horas a cualquier tipo de paciente, excepto a mayores de 65, anticoagulados o que estén tomando antiplaquetarios, con enfermedad hepática avanzada, o con diabetes y o lesiones que justifiquen la observación. Entonces a estos pacientes uno los lleva 24 horas bajo observación, si están estables y todo, pero el resto uno sí podría dar una salida a las 12 horas, pues si se está seguro que el paciente está mejor pues no se va a deteriorar. Y pues también importante que no se va a recomendar hacer en pacientes que tengan lesiones en la cabeza, en la médula, que tengan un estado mental alterado, como por intoxicación. Entonces uno de estos pacientes lo que tiene que hacer es esperar a que se les pase, por ejemplo, el efecto de la sustancia para ahí sí poder hacer una valoración integral. Y también pacientes que necesiten anestesia general, pues no se les debe dejar en observación. Entonces, uno le da salida al que sea capaz mentalmente de tomar decisiones propias, que al examen físico no sea notable pues molestias. El sitio de la herida, pues son heridas básicamente menores, que tenga signos estables, que pueda orinar, que tolere los líquidos. eh, sí, que básicamente el paciente esté bien bajo criterio médico. Ahora sí, en cuanto al ultrasonido, IFAST o ECOFAST, pues esta es una evaluación enfocada extendida con ecografía, con trauma, en trauma, perdón. Este se va a hacer en pacientes que estén inestables hemodinámicamente y se va a hacer básicamente para descartar estas complicaciones, hemopericardio, hemoperitoneo, hemotórax o una combinación de las mismas. Mm, Este se puede hacer a la par del ABC y pues la especificidad es alta, pero la sensibilidad es un poco limitada. Entonces, esto lo va a permitir a uno pues determinar si el paciente pues necesitamos de pronto drenarle el hemopericardio, como ahorita les dije, eh, o pues si no tiene alguna de esas complicaciones que tengan que ser tratadas inmediatamente, pues y el paciente sigue hemodinámicamente inestable, pues estos también son los que tienen que pasar a una laparotomía inmediata. ¿Sí? Entonces uno les hace el ECOFAST, no encuentra esto, pero el paciente sigue inestable, pues uno lo pasa a laparotomía. También tenemos la punción peritoneal de diagnóstico más lavado peritoneal. En esta, básicamente, el principal uso va a ser el de determinar si hay presencia de hemoperitoneo o no. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en insertar pues un catéter en la cavidad para hacer dos cosas: aspirar la sangre o líquido que haya presente y lavar la cavidad. Entonces uno aspira y va a determinar pues cuánta sangre hay, si es importante y demás. Em, pues las indicaciones básicamente van a ser la necesidad de determinar rápidamente la presencia de hemoperitoneo en pacientes inestables cuando la ecografía no es diagnóstica. Entonces uno les hace primero el ultrasonido, no encuentra nada, y si está estable hemodinámicamente, no es necesario llevar la laparotomía, uno les hace es pues la punción peritoneal con la baja. La limitación, pues que no evalúa retroperitoneo. Ahora pasamos a TAC y resonancia. Tienen muy buena sensibilidad y especificidad para violación peritoneal, pero un poco menor para otras lesiones abdominales. Sin embargo, también pues, van a ser útiles para, digamos, lesiones hepáticas, así como únicas, pues dicen que puede servir bastante. Y por último,
la laparoscopia diagnóstica, pues básicamente se va a utilizar para la inspección del diafragma en heridas toracoabdominales. Sin embargo, en nuestro medio eh, también se suele utilizar para determinar, pues, directamente si hay alguna laceración de órgano, dónde es el origen de sangrado, si es intestinal o si es de dónde. Y pues aquí en Colombia, pues lo que leí es que sí se suele utilizar muchísimo. En otros países como Estados Unidos casi no lo recomiendan y tampoco evalúa pues el retroperitoneo. Y lo mismo, sirve como en el ataque en la resonancia para lesiones hepáticas únicas o aisladas. Y listo. Entonces aquí les tengo unos como ejemplos de cada una de las imágenes. Entonces aquí este es una ventana paturrenal normal en la cual no hay líquido y esta es una ventana paturrenal en la que hay líquido paturrenal, puede ser hemoperitoneo, por ejemplo. Mm, esto es cómo se hace la punción y aspiración peritoneal. Esto es un TAC en el cual hay abundante hemoperitoneo, vemos aquí. Y esto es una laparoscopia diagnóstica en la cual, pues aquí sí lograron identificar la fuente del sangrado y la lesión. Bueno, en resumen, eh, pues con este esquema, eh, pues cuando estamos ante la presencia de una herida abdominal abierta, pues tenemos que preguntarnos si el paciente está con inestabilidad hemodinámica, si tiene peritonitis, si está con empalamiento, si tiene visceración, o lo que les dije, la sonda nasogástrica y eh, con la presencia de sangre o sangre en el recto. Si sí, pues toca pasar a la parotomía, como les dije. Si no, uno hace la exploración local o el ECOFAST. Entonces, si hay presencia de penetración peritonal o violación peritonal, pues eh, se puede pasar el paciente a observación, dado que está estable hemodinámicamente. Entonces, se van a vigilar durante 6 horas los signos. eh, También se pueden pedir los paraclínicos, pues, básicos que uno debe pedir a cualquier paciente en trauma, como lo pueden ser, pues, cuadro hemático, creatinina y demás, cada 8 horas. Si el paciente desarrolla inestabilidad hemodinámica o peritonitis, otra vez para la parotomía. Si no, tenemos que seguir vigilándolo. Si la hemoglobina eh, no disminuye o si no hay leucocitosis, pues uno puede sacar al paciente siempre y cuando esté estable. Y si desarrolla una de estas dos, pues vamos a pasar a una tomografía como múltiple, en la cual tiene una sensibilidad bastante alta. O otra vez evaluar la posibilidad de la protomía o de punción diagnóstica. Por aquí teníamos que si no encontramos esto y hacemos la respectiva observación del paciente y local de la herida y la ecografía, y si todo es negativo, pues ya el paciente se puede ir después de las 12 horas o 24 horas, como les había explicado. Y pues en este último esquema, más de lo mismo, cuando estamos ante un trauma abdominal penetrante, pues toca hacer el ABC vía aérea, lo cual pues no lo tocamos, pero pues también va a ser muy importante, la intubación si está indicada, em, oxigenación y pues lo de la circulación, a lo que le pusimos más cuidado en la presentación, pues se va a hacer cada una de estas. Y a la vez, aquí en este esquema pues nos dicen que podemos hacer la ecografía, el ECOFAST, y empezar con los líquidos, va a ser lo primero, el primer manejo que le tenemos que brindar al paciente. El paciente continúa inestable hemodinámicamente, uno considera lavado peritoneal y la parotomía.
Em, si el objeto penetrante sigue ahí, también laparotomía. Si no sigue ahí, pero hay presencia de ulceración, peritonitis, sangre en el recto, en el aspirado por la sonda, también laparotomía. Y si no, pues ya ahí pasamos a las imágenes y a todo lo que les dije de los pacientes que ya están estables hemodinámicamente. Em, y ya, pues básicamente es eso. Lo primordial va a ser tener en cuenta las altas tasas de mortalidad que se pueden presentar y lo que tenemos que hacer al principio para evitar que el paciente pues se deteriore. Y si tienen preguntas, las pueden hacer. Y si no, pues ya, eso sería todo. Esas son las referencias.